Mi unidad y yo llegamos a una ranchería cerca del pueblo de La Chacala. La gente nos advirtió. Ahí no solo había que cuidarnos del crimen organizado. Había algo más, algo todavía más peligroso. Algo que aterraba a la gente del pueblo. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. Hasta sus automóviles, hasta sus audífonos. Donde quiera que nos estén escuchando. Agradecemos la preferencia y sobre todo a todos aquellos que siguen compartiendo sus historias con nosotros. Agradecemos su confianza. Hoy hay historias nostálgicas. Hay historias que se van a meter a nuestras casas y también relatos que nos van a llevar lo más recóndito de un bosque, que nos van a poner en los zapatos de un escuadrón militar, que se enfrentará con algo para lo que no se podrían haber preparado. Listos, listas. Tienes unos segundos para arrepentirte y buscar otro programa, porque ya estás entrando en el mundo de relatos de la noche. Yo crecí siendo como muchas personas. Nunca veía nada paranormal, nunca escuchaba nada fantasmal, ni por asomo algo sobrenatural. Aunque todos los demás en mi casa sí. Creo que hasta él mismo, Uriel, ha dicho que él es así y que por eso sigue siendo escéptico. Tuve una niñez de lo más tranquila en una casa donde mi mamá decía que veía a un señor de sombrero como de campesino, pero muy macabro, que la miraba desde la sala sentado, cada que ya se levantaba en la madrugada para preparar el desayuno de mi papá. Según nos decía, aprendí a ignorarlo. El señor estaba allí solo un momento y luego desaparecía, pero la visión era constante. Mi papá y mis dos hermanos mayores, Gabo y Génesis, veían a un niño con un trajecito azul cielo. Les hacía travesuras, les escondía cosas. Se asomaba por la puerta cuando ellos estaban solos en alguna habitación. Les estaba miedo porque, aunque no hacía nada, decían que el traje parecía como el que usarían para enterrar a un niño de esa edad. Como les dije, yo no vi nada de eso. Tuve una niñez muy tranquila, pero algo ocurrió. Algo pasó 2 días después de que cumplía 11 años. Era una tarde muy tranquila, sin mi papá y sin Gabo, que son los que siempre llevaban escándalo a la casa con sus bromas, sus gritos y sus juegos. Me gustaba escucharlos, sí, pero también me gustaba mucho la paz de las tardes en las que ellos se iban al béisbol. Nosotras habíamos preparado todo para hacer una cena especial. Mi mamá había ido a la tienda a la vuelta de la calle para traer algunas cosas que necesitábamos. Yo apenas me estaba quitando el uniforme de la escuela. Me puse ropa más cómoda. De verdad me gustaba cuando nos poníamos de acuerdo para cocinar y siempre me terminaba ensuciando. Estaba animada. Salí de mi cuarto para bajar. Liliana, espera. Mi hermana me habló desde su cuarto. Como le escuché, sonaba preocupada. Le contesté desde su puerta. Sentía que algo pasaba. Tenía la luz apagada y las cortinas cerradas. Su cuarto estaba muy oscuro y ella solo estaba sentada en la silla de su escritorio. ¿Todo bien? ¿Qué tienes?, pregunté. Ven tantito. Les juro que estaba a punto de entrar, pero sentí algo que nunca antes había sentido. Desconfianza de mi hermana. Le dije que me esperara, que iba por algo abajo, y me dijo que no. Nada más eso dijo, pero aún así bajé las escaleras confundidas. Hasta que les juro por mi mamá que abajo estaba mi hermana en la cocina picando verduras. Aunque sabía que era una tontería y que era imposible, le pregunté si hace un segundo ella no estaba arriba en su habitación. Se quedó seria. Me preguntó qué había visto y le dije que a ella sentada en la oscuridad de su habitación y que me había hablado para que entrara. En ese momento subí a su cuarto y yo la seguí. Ya no había nadie, pero mi hermana entró con decisión. Cerró de golpe la puerta y gritó con fuerza. Con mi hermana no te metes, con ella no. Después empezó a rezar en voz alta, mezclando groserías cada que paraba entre diferentes oraciones, como si quisiera sacar algo de ahí a la fuerza. Yo me quedé en la puerta paralizada, hasta que ella me volvió a ver y me dijo que bajara, que ya no mirara nada más, que me olvidara de eso. Yo no sé si tuvo algún efecto lo que hizo, pero nada tan fuerte me volvió a ocurrir después. Yo no pude ver a ninguno de los entes con los que convivía mi familia, pero yo fui la única que vio a algo haciéndose pasar por uno de nosotros. Una vez, pero lo vi, ya con el tiempo, cuando éramos grandes. Una amiga de mi mamá nos dijo que vivimos mucho peligro en esa casa, que sobre todo el hecho de que se hiciera pasar por un niño o que se me apareciera a mí en la forma de mi hermana, dejaba claro que lo que había en esa casa no eran fantasmas, sino un demonio tomando diferentes formas, buscando de qué manera nos podía provocar. Gracias por su atención, comunidad. Si son escépticos, créanme, tampoco pueden bajar la guardia. Comunidad, antes de continuar les tengo que advertir que la siguiente historia es fuerte.
Es violenta, dice unos temas muy sensibles, así que recomiendo mucha discreción al escucharla y si hay niños cerca sería mejor que no escuchen esta parte del episodio. Es una historia bastante fuerte pero tan aterradora que no podíamos dejar de contarla. Se titula Las brujas de la Chacala. Y no decimos más, descubran ustedes mismos. Pasamos ya a la siguiente historia. Hola Uriel, me llamo Efraín. Aquí todos me dicen el buitre. Te escribo desde Bacalar, Quintana Roo. Esto que te voy a contar me sucedió allá por 2009, cuando pertenecía al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Hoy soy paramédico de la Policía Municipal de Bacalar, desde donde te escribo. Te mando un fuerte abrazo y te pido que saludes por este medio a mi hija, Paloma Castillo Montalvo, y te voy a contar mi historia. Éramos una unidad de élite. En los tiempos del presidente Felipe Calderón nos desplegaban a cada rato. En esa ocasión éramos aproximadamente 14, un oficial y 13 de tropa entre sargentos y cabos. Los nombres que mencionaré son los reales, y no tengo problema con que los menciones. Llegamos hasta Masula de Victoria, en Durango. Ya a los pocos días caminamos hasta una ranchería muy cercana, el pueblo de La Chacala. El lugar era pintoresco, bonito, parecen imágenes de postal, y más para personas como nosotros que éramos mayormente de la península de Yucatán. Pocas veces habíamos visto lugares como las imponentes sierras de nuestro México. Todo comenzó cuando llegamos a una casona donde nos aguardaba una mujer anciana, de unas 5 o 6 jóvenes. No recuerdo exactamente cuántas eran. Como siempre, nunca falta el comandante o el compañero que es un forro, y a donde si aquí llega enamora a chicas. Lo primero que hicimos fue acercarnos a las jóvenes y pensando en la coquetería, les ofrecimos un pago a cambio de que nos prepararan algo de comer. Ellas no se negaron, aceptaron y nos dieron una lista de cosas que querían, y nos fuimos 3 de nosotros a la tienda. Ahí un hombre de aproximadamente 60 años nos recibió. Nos miraba con cara de esa aprobación. Ustedes los guachos nunca van a cambiar. Por una faldita fácil se dejan envenenar, nos dijo. Solitos se vinieron a meter en la boca del lobo. Creímos que lo decía porque ellas tenían novios o esposos y que estábamos metiéndonos en problemas por eso. Le dijimos en forma de broma que estuviera tranquilo, que no íbamos a robarnos a nadie. Él con cara de burla nos miró y mientras se reía nos dijo, si no lo digo por eso, ellas no son lo que ustedes creen. Así como me ven, yo antes era sacerdote, pero tuve la desventura de toparme con ellas. Hoy para mí está prohibido siquiera tocar la Biblia. Tampoco me puedo ir de este pueblo, la vieja. La vieja las maneja y no perdona a ninguno que se cruce con ellas. Pero yo ya se los advertí. Hay ustedes si no me quieren escuchar. En ese momento nos dio algo de risa del pobre viejito y sus historias. Tomamos nuestro mandado y regresamos a la casa de las muchachas. La gente en el camino mientras atravesábamos un parque pequeñito y calles polvorientas, nos miraba como con pena. No sé si ellos sospechaban el terror que se avecinaba sobre nosotros, o simplemente nos juzgaban por vernos tan inmorales salir, específicamente a esa casa en lugar de buscar una fondita o una lonchería. Cuando llegamos nuestro comandante estaba muy entusiasmado en la charla con una de ellas. Todas eran muy bonitas. Todos sabían que las mujeres del norte son muy bellas y que las de la sierra tienen algo especial. No pasó mucho y nos llamaron a comer. Procedimos a entrar quienes nos encontraban afuera, brindando seguridad, que era algo que sin importar la situación no podíamos descuidar. Éramos una unidad diferente a las demás por nuestro nivel de adiestramiento. Comimos, todo fue tan rico. La carne venía en cuadros de buen tamaño, suave y con mucha consistencia. La disfrutamos tanto, a mí me quedó una duda. Nunca vi de dónde salió la carne, no era congelada. No era carne seca ni ahumada como se acostumbra en lugares. Té a un compañero, uno que ya murió y que espero que descanse en paz. Él con una risa en la cara me dijo que seguramente nos habíamos comido un cabrón. Acuérdate de lo que nos dijo el padre. Me dijo, capaz que eso fue. Más tarde nos despedimos y empezamos la marcha por el punto del cual ya traíamos órdenes. Teníamos que destruir un laboratorio clandestino que se encontraba fuertemente custodiado por hombres que se dedicaban al cultivo de amapola y otras plantas. Ellas nos dijeron que no subiéramos al cerro, que porque en esos días pasaban cosas extrañas. Todos pensamos que solo buscaban desfiarnos de la misión. Tal vez sus maridos o familiares eran precisamente aquel grupo de hombres a los que íbamos a enfrentar. Avanzamos a pie por más de 2 horas. El terreno era inclinado y pedregoso. Cada tanto se soltaba una piedra y alguien advertía a los demás
Ya había caído la noche cuando nos acercábamos al lugar. Por fin, el teniente que traía el mando nos reunió y después de girar las últimas instrucciones procedimos a rodear el lugar tratando de no alejarnos mucho uno del otro. Ya estábamos en la cima de aquel cerro. La punta de la montaña se cerraba en forma como de cráter, no sé cómo explicarlo. Parecía un hormiguero gigante. La elevación no terminaba en una planicie ni en forma de cono. Más bien se hundía, dejando un hueco del cual alcanzamos a ver que salía la luz de una gran fogata y empezamos a escuchar cantos, risas, alaridos que parecían de dolor. Hasta ese momento tenía muy claro que estábamos a punto de vivir un enfrentamiento. Tenía los nervios al 100 y el dedo en el gatillo, esperando el inminente instante en el que soltaría mi primera descarga de ese día. Nos acercamos más y al quedar en la punta del cerro donde ya teníamos una clara visión de lo que pasaba en el fondo de aquel hoyo, no podía creer lo que estaba presenciando. Miré a mi costado. Pude ver la cara de miedo y asombro de los demás que estaban conmigo. De hombres recios y valientes, allá en el fondo había mujeres. Mujeres jóvenes que, estoy seguro, estaban haciendo algún ritual o un sacrificio. Destazaban algo, animales, lo que parecían ser perros o coyotes. Estaban bañadas en sangre y con los pechos desnudos. Parecían no darse cuenta de nuestra presencia a unos cuantos metros sobre ellas. Ejército mexicano, tienes el sol y no se muevan. Fue el grito del teniente. Inmediatamente y sin asustarse nos miraron. Buscaban en las penumbras poniendo sus manos en forma de visera, tratando de tapar la luz que las traslumbraba. Con cuchillo en mano y sin mostrar nada de miedo, comenzaron a subir desde el fondo de aquel cráter. Una corría a 4 patas para agarrarse mejor. Otra parecía correr como usando los pasos hacia atrás. No puedo estar equivocado. No podíamos estar toda la unidad equivocada. Eran las mismas mujeres o por menos demasiado parecidas. Demasiado a las que, un rato atrás, varios kilómetros atrás, nos habían... Sígueme para la parte 2, nos vemos.